Buenas tardes, que Dios los bendiga. Mi nombre es Carlos Orantes. ¿Ahí sí me oyen? Sí. Bueno, mucho gusto, Vivi de Orantes. Un gusto estar con ustedes. Primero que todo, decirles que de verdad es un gusto, es un privilegio, una alegría verlos, vernos, ver a tantos hermanos conocidos, hijos de Dios, que después de más de 2 años, a muchos de no poder ver físicamente, hoy nos estamos reencontrando. Y ahorita que veníamos en el carro, Vivi me estaba enseñando en el chat de dirigentes de la comunidad que el grupo Nueva Jerusalén también ya se reunió presencialmente. Es decir, estamos de vuelta para la gloria de Dios, mis hermanos. Estamos de vuelta. Bendito sea el Señor por eso, esto. Y quiero pensar, creo que sí, es la primera vez que salimos juntos a dar una plática a un grupo presencial, ¿verdad? Sí, bendito Dios. Gracias por la invitación. Estoy cayendo en cuenta que no lo habíamos podido hacer juntos. Como bien decía Mike, vamos a hablar del Día del Padre. Una fecha súper subvalorada, subestimada en el mundo, ¿verdad? Porque para el Día de la Madre, de verdad que como dice Mike, cohetes, no hay lugar en los restaurantes, nada. Para el Día del Padre, más o menos, ¿verdad? Pero es un tema que ha sido más socialmente manejado porque al final, pues tan buenos padres como tan buenas madres hay, como a veces no hay tan buenos padres y no hay tan buenas madres. Pero más allá de lo que socialmente o económicamente se maneje en este tiempo, en este mes de junio, 17 de junio, el próximo viernes, se celebra el Día del Padre. Y es importante darle ese lugar al Padre. ¿Cuántos papás hay aquí? Levantemos la mano. Papás, papás. Ay, sí, qué montón habemos. Buenísimo. Me alegra. Que sea una charla para papás no significa que las mamás, las señoras, las señoritas digan, ah, no, esto no es para mí. No, es para todos. Porque todos tenemos un papá hoy todavía. Y alguien dirá, no, yo no tengo papá, ya falleció, no lo conozco y todo. Bueno, pero sí tienes un papá en el cielo, que está pendiente de ti, que está cerca de ti. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en 1 Corintios 11:1. Y Vivi me va a hacer favor de leerla. 1 Corintios 11:1. Esa se me había perdido. 1 Corintios 11:1. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, como papás, como hijos, pero hoy le hablo a los papás, debemos de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Para qué? Para que un día ojalá nuestros hijos digan, yo quiero ser como mi papá. Y si mi papá se parece a Jesús, si las actitudes de mi papá se parecen a Jesús, pues mi hijo entonces, si sigue mi ejemplo, se parecerá a Jesús. Hablemos un poquito del contexto en el que estamos. ¿Por qué creen que empecé hablando y es una realidad que el Día del Padre, si bien es cierto, lo celebran, pero ¿a cuántos papás les dan feriado en sus trabajos el Día del Padre? Que levanten la mano. ¿A cuántas mamás le dan feriado el Día de la Madre? Es ley, es ley. ¿Ley machista? No, no es ley machista, es feminista, ¿verdad? Y bueno, empezamos esos temas. No dan feriado para el Día del Padre. Y todo el mundo dirá, no, sí, pero es que lo que pasa es que los papás embarazan a las mujeres, las dejan solas y demás, y empieza a darse esa tan mala fama de los papás, ¿verdad? Que no deja de tener mucha razón en algún momento dado. Después vamos también a ver que efectivamente el Día del Padre siempre está, o más que el Día del Padre, la figura del Padre está muchas veces estigmatizada por cómo fue mi papá. Y como papás todos en general, así como las mamás, somos resultado
de nuestra cultura, de nuestra crianza, de nuestra sociedad, de dónde y cómo fuimos creados. Y el problema es que ese estigma, esa idea, ese paradigma, muchas veces es terrible, muchas veces es muy malo. Y entonces, ¿cuántos decimos? Es que yo trato hacia mis hijos, o a cuántos no nos tocó escuchar eso de mis papás, de nuestros papás. Es que yo soy así porque así me creó mi papá. Es que yo trato a mis hijos así porque así me crearon a mí. Y entonces, si soy autoritario es porque vengo de un papá autoritario. No quiero mal juzgar, pero he oído muchos comentarios. Es que su papá es militar y por eso él así es. Es que mi papá es militar y yo así disciplinadito todo, ¿verdad? No sé, mi papá es mi amigo y muchos papás a veces decimos que yo quiero ser amigo de mi hijo. Dicho sea de paso, ese papá que quiere ser amigo de su hijo, le digo, está equivocado. Porque amigos, sus hijos van a tener en todos lados. Papás solo tiene uno, ¿sí? O papá solo tiene uno. Un día yo espero ser amigo de mi hijo de verdad. Pero cuando él tenga 30 años y yo tenga, no sé, 50, ¿sí? No, qué bueno, como 60 o 55, no sé. No importa. Pero cuando él ya sea adulto, entonces podré ser su amigo. Pero mientras es un adolescente que tiene muchos modelos hoy en el celular, en tantas cosas, amigos, un montón. Papá uno. Entonces, papá no se va a equivocar en el rol. ¿Qué pasa también? Pasa que en muchos casos el paradigma que tenemos o la idea que tenemos es de papás que estuvieron ausentes, que solo iban a trabajar porque era la labor del papá. Y entonces es el papá que llega en las noches cansado y ese papá quiero ser, o es el papá que tengo que por ser proveedor. Entonces yo mi rol de papás lo cumplo si le proveo lo que necesita. Y el último, que es el más complicado, no sé si sea el más complicado, pero es mi caso, es que yo no tuve modelo paterno tal cual. Y mi mamá es madre soltera y al día de hoy yo no conozco a mi papá biológico. Y ese es otro tema, ¿verdad? Porque no hay figura paterna, entre comillas, a quien imitar. Entonces, en mi caso, soy una mezcla de todas las figuras paternas que pude tener. Tal vez la más importante es la de mi abuelito. Sí, viví con mis abuelos y mi abuelo fue mi figura paterna. Sin duda, influenció mucho en mí, pero mi abuelito no es mi papá, ¿sí? Bueno, ¿qué es importante manejar acá, mis hermanos? Que normalmente imitamos de quien aprendimos, pero hoy vamos a hablar de imitar al que es inimitable y al que es ejemplo de todo lo que podemos tomar como ejemplo. Hoy vamos a hablar de varios papás de la Biblia, de varios papás que imitan características únicas de nuestro Dios, de nuestro Rey. Y fíjense que ya lo decía Carlos, ¿verdad? Tenemos, y lo conversábamos preparando el tema, tenemos un montón de estereotipos que el mundo nos pone y conforme el mundo evoluciona, pues los estereotipos y los modelos que vamos teniendo, pues cada vez son más modernos, ¿verdad? Y como papás queremos ser más permisivos, queremos caer mejor, ¿verdad? A nuestros hijos, independientemente de la edad que tenga, ¿verdad? Aquí hay papás de todas las edades, por todos los que yo vi que levantaron las manos. Y yo no quiero dejar de mencionar algo importante y es a las mujeres que son mamás solteras. Y es que muchas veces esa imagen porque él mencionaba su testimonio, ¿verdad? O su ejemplo de que él no tuvo un modelo de papá. Y muchas veces cuando nos toca ser mamás solteras, queremos asumir también el rol de papá soltero, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes han escuchado en el mundo, pero es muy común decir, yo soy mamá y papá, ¿verdad? Yo soy tu papá y celebrame a mí también el Día del Padre porque yo fui quien te crió, yo fui quien salió adelante y mi hermana, con todo el respeto, tú no eres papá. Tú eres una supermamá que sacó a su hijo sola adelante, pero no podemos echarnos sobre los hombros como mujeres una carga que no nos corresponde llevar, porque el modelo paterno solamente fue delegado al varón y él es el que tiene la responsabilidad de llevarlo. Y si te tocó a ti sacar adelante a tu hijo solo, pues
te tocó, ¿verdad? Es la realidad y por eso es tan importante que busquemos esa imagen en un abuelito, en un padrino, en un tío, ¿verdad? Pero que no nos echemos carga sobre nuestros hombros que no podemos llevar porque vamos a sufrir muchísimo. Quería hacer ese paréntesis porque muchas veces hay mujeres sufriendo en estas fechas porque no se les celebra el Día del Padre y porque ellas son unas supermamás, un papá y mamá y no son papá y mamá, son supermamás únicamente. Y siguiendo con el tema, también es importante que no perdamos de vista que independientemente de las edades que tengan nuestros hijos, porque muchas veces podemos pensar, pues a mí ya se me pasó el tiempo, ¿verdad? En el que yo puedo influir o puedo pensar en este título tan comprometedor que nos dieron para este tema, porque es un título comprometedor. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. O sea, imagínense poderle decir uno a su hijo, seguí mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. O sea, de verdad que es una responsabilidad bien grande, ¿verdad? Y yo no sé, aquí cada uno sabe y evaluará. Todos aquí tenemos áreas de nuestra vida, tenemos patas cojas, nuestros hijos nos conocen nuestras debilidades y estamos llamados a tener la solvencia de decirles, mira, soy humano, me equivoco, pido perdón, porque sigo el ejemplo de Cristo. Así debería de ser la cosa, ¿verdad? Pero tengo que tener la convicción de que no soy perfecto, sino que darle a mi hijo el ejemplo permanentemente de que estoy esforzándome todos los días por ser una mejor persona, por ser un mejor hombre, por ser un mejor papá. Y a veces podemos pensar, como les decía, que ya se nos pasó el tiempo, que ya se fueron de la casa, que ya se casaron. Incluso nosotros como hijos podemos juzgar a nuestros padres y decir, pero ¿con qué solvencia me lo dice si no fue un buen papá para mí? Yo ya tengo hijos, él ya es abuelo y podemos pensar que ya el tiempo pasó. Pero hoy queremos decirte que el tiempo no ha pasado, porque la palabra de Dios permanece vigente y porque el llamado de Dios a tu vida como papá es para siempre. Como fruto podemos, ya que nuestros hijos son adultos, como decía Carlos, pues tener una relación más de camaradería y más de amistad, pero nunca vas a dejar de ser papá. Y aquí los que somos hijos no me dejarán mentir. Los que tenemos la bendición de tener mamá o papá viva, no me dejarán mentir que nuestros padres siempre están velando por nosotros, siempre están sufriendo por nosotros, siempre están pendientes de nosotros. Y los que son papás y tienen a sus hijos ya fuera de casa, no me dejarán mentir, siempre están con el pendiente de qué necesidades tienen, de qué situaciones están pasando. Y es porque nuestro llamado es permanente. Aunque ya se hayan ido de nuestra vida, nuestro llamado a darles bendición, a orar por ellos, a presentarlos delante del Señor, es permanente. Perdón, ¿sí? Solo ahí, eso no implica, porque a veces podemos escuchar cosas diferentes que te puedas meter en la vida de tu hijo. ¿Me explico? O sea, tu hijo ya se casó, ya hizo su hogar, entonces vas a llegar a decir, no, pues es que dijeron en la plática que yo siempre voy a ser papá, entonces yo siempre voy a ser tu papá. No juega así el asunto. Hablamos de la cobertura, de la bendición, del orar por ellos, del cuidar por ellos, física, espiritualmente, ¿sí? Hablamos de estar pendientes de ellos en ese rol de que somos sus padres y podemos orar y clamar y bendecirlos, pero no llegar a meternos a sus vidas, a resolverles sus vidas y demás, porque entonces ahí no estamos cumpliendo el rol correcto de papá. Ahorita vamos a ver esos roles. Y vamos a ver 4 personajes, 4 papás que la Biblia nos narra, cumpliendo un rol diferente como padres. Y es ese rol que, como decía Carlos, nosotros debemos de buscar seguir ese modelo, que es el modelo de Jesús. Al final es el modelo de Jesús. Y el primero del que vamos a platicar es de Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac en el Antiguo Testamento? Génesis. Fíjense que Isaac, yo ya la tengo aquí apartada, mira, es Génesis 27. No la vamos a leer toda porque es todo un capítulo, pero es importante, ahí vamos a leer un par de versículos nada más. Si se recuerdan, Isaac era papá de Jacob y Esaú. ¿Sí? ¿Me siguen con la historia? Papá de Jacob y Esaú, 2 hermanos mellizos que desde el vientre se peleaban. Y la Biblia nos narra en Génesis que
Isaac llegó el momento cuando ya estaba muy anciano que le tenía que dar la bendición a Esaú, que era el mayor, él era el primogénito, él había nacido primero. En aquella época la tradición decía que la bendición se le daba al hijo mayor, que es decir, no es que al otro no se le bendijera, pero el papá tenía la obligación de darle la bendición al primogénito para que él fuera productivo, para que fuera un gobernante sobre otras naciones, para que su tierra diera mucha producción, y era una tradición que todo hijo primogénito esperaba. Sin embargo, ahí en la historia de ellos familiar había una situación, y era que Rebeca, su esposa, tenía un preferido que era el menor, que era Jacob. Y entonces Isaac, a quien bendice, porque ya era un hombre anciano, un hombre ciego, y es engañado por Rebeca y por Jacob, a quien bendice es a Jacob, y el que recibe la bendición es Jacob. No vamos a entrar en ese tema porque ahí podemos sacar un gran tema de lo que es hacer alianzas con los hijos y de un montón de situaciones, y no ese es el tema de hoy. Lo que quiero destacar aquí es el tema de la bendición. Lo importante que para Isaac era bendecir a su hijo. Y te voy a pedir que leas el versículo 28 y 29, por favor. Génesis 28, 29. Génesis 28, 29. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino, que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti, gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti, los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una bendición muy especial la que Isaac imparte sobre Jacob. Lo bendice en todos sus caminos, le dice que todos se van a rodear delante de él, le dice que va a dar mucho fruto, le da una bendición muy especial. Y esa bendición era para el otro hermano, ¿verdad? Pero aquí destaquemos el hecho y la importancia de Isaac asumiendo su rol de papá, aún ya muy anciano, sabiendo que estaba pronta la llegada de su muerte, de bendecir a su hijo. Y aquí quiero hablarte a ti como papá. Ustedes, varones, como papás que son, desde el momento en el que se casaron y fueron delante del altar y fueron los protagonistas de ese sacramento, se conviertan en iglesia doméstica y están ungidos para ejercer ese sacerdocio laical, para ejercer ese sacerdocio dentro de su familia. Y tú, como papá, eres el más indicado para bendecir a tus hijos. Muchas veces se nos olvida esta práctica. Nosotros decimos y vivimos como cristianos, vivimos por inercia y a veces decimos, no, sí, yo bendigo a mis hijos, pero el hecho de sentarte, de bendecir a tu hijo constantemente, de bendecirlo en sus caminos, de aprovechar cada momento que tengas para bendecir su vida, ese es un privilegio que tú como papá, como sacerdote de hogar, tienes delegado. Imitemos la vida de Isaac en ese sentido, porque es algo que el Señor te ha delegado a ti. Y cuando tú lo haces en el nombre de Jesús, porque tú estás autorizado por Jesús para hacerlo, asumiendo ese sacerdocio que tienes delegado dentro de tu familia, dentro de tu iglesia doméstica. Y aquí les comparto algo que a nosotros nos pasó justamente cuando empezamos a entrar en un montón de temas con nuestro primer adolescente y estábamos en una etapa complicada como a los 14 años del mayor. Y recuerdo que tuvimos una conversación con alguien muy amado en la comunidad, una persona consagrada, Fray Luis, para quienes lo conocen. Y me acuerdo que Carlos pidió consejo con Fray Luis en esa época y Fray Luis, uno de los consejos que le dio fue, todos los días, cuando tengas la oportunidad de mirar a los ojos a tu hijo y de decirle, yo te bendigo, José Carlos, en el nombre de Jesús, y lo puedas persignar, hacelo. Y me acuerdo que siempre orábamos antes de salir para el colegio, con los patojos en la puerta de la casa y para que a todos nos fuera bien y todo. Y Carlos le agarraba la cara y lo miraba a los ojos y le decía, José Carlos, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y lo persignaba. Y cualquiera dirá, pues es un ritual, es una práctica, pero no, estás ejerciendo tu sacerdocio y tenés que creer que lo que estás haciendo en ese momento
va a generar un impacto en la vida de tu hijo en algún momento. Lo va a guardar del mal, lo va a apartar del pecado, le va a cambiar su pensamiento, le va a cambiar su camino, le va a enderezar no sé qué, pero va a tener impacto. Mis hermanos varones, papás, como papás tenemos que creer en esa autoridad que tenemos. Como padre, tú tienes que creer en esa autoridad que tienes, que te ha sido delegada del cielo para bendecir a tu hijo, para aplicar esa bendición constantemente sobre él. No tienes que esperar a estar ciego como Isaac y a estar a punto de morir para darle una bendición. Cada vez que se pueda, hay que impartir bendición sobre nuestros hijos. Y mis hermanos, no se trata si tu hijo te cree la bendición o no te la cree. Se trata que tú tenés la unción, que tú tenés la autoridad. Y el que respalda esa unción y esa autoridad es Dios mismo. Llegará el momento en su vida que esa bendición haga la diferencia. Seguro que hace la diferencia. Le digo porque no, la imagen es muy romántica, pero yo le hacía la bendición a José Carlos y se me quedaba viendo así, ¿verdad? O sea, y dice uno, ¿qué hago? Cumplir con el privilegio que tienes de ser padre. Cumplir con la responsabilidad que tienes de ser padre. Y las palabras, las que salgan de tu corazón. Yo te bendigo, hijo, en el nombre de Jesús. Pero es yo te bendigo, porque es diferente el Dios te bendiga, ¿sí? El yo te bendigo es yo tomo la unción. Yo tomo el rol que Dios me ha dado y yo te bendigo en el nombre de Jesús, ¿sí? Y así como esa oración, y bendigo tu salida, hijo, y bendigo que hoy te vaya bien en el colegio, y bendigo que hoy te vaya bien en el trabajo, y bendigo que hoy te vaya bien en las decisiones, o sea, estar al pendiente de lo que está pasando, ¿sí? Pero imitemos a Jesús. Número 1, bendigamos a nuestros hijos y creamos que esa bendición tiene un efecto. La bendición que, a mí se me confunden los nombres, que Isaac, ella sabe todos esos nombres, a mí se me van, que Isaac le dio a Jacob, aunque haya hecho trampa a Jacob, ¿sí? Cambió la historia de un pueblo completo, ¿sí? Porque no se trata de quién recibe la bendición, quién la da y el respaldo de quien está dando esa bendición. Otra figura de padre, otro rol de papá. Esta es tal vez de las imágenes de padre que más conmueve mi corazón, ¿sabe? Que más atraviesan mi corazón porque estoy seguro que en muchos momentos como papás nos hemos sentido así, como este papá. Vamos a leer Marcos 9, 20, 25. Es un poquito larga esta cita, yo les recomiendo que la busquen, que la lean, porque a veces cuando uno le está leyendo se le va la onda, entonces mejor sigan ustedes la lectura. Marcos 9, 20, 25. Marcos 9, 20. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó, desde que era un niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. Palabra de Dios. Perdón, me encanta esta situación desde el rol del papá, porque imaginemos el cuadro. El papá lleva a su hijo, no dice que el hijo quisiera ir. Aquí el rol protagónico es el del papá. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. En otras palabras, estaba enchamucado, ¿sí?
O sea, estamos hablando de un niño endemoniado. Y endemoniado desde chiquito, ¿sí? Endemoniado desde chiquito, chiquito. Porque Jesús le pregunta, ¿desde cuándo pasa esto? Desde niño. Era un caso serio, ¿sí? Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Ok. Hay una frase, no es una frase, es una cita que a mí me atraviesa el corazón como papá. Es una declaración. Mis hijos son la primera de 1000 generaciones benditas. Tus hijos son la primera de 1000 generaciones benditas. Y por eso el mundo, la carne y Satanás va a querer matar, robar y destruir. No nos perdamos. No nos perdamos, papás. Siempre va a estar eso allí. Y entonces este espíritu lo echa al agua, al fuego, para matarlo. Y aquí viene este papá igualito que Carlos Orantes, ¿verdad? A decirle, así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ese Carlos Orantes de muchos días, donde no sabe si Jesús sí puede, ¿verdad? Con temor, con duda, con desesperación. Pero ese Carlos Orantes, como este papá, que al final se lo dice a Jesús. ¿Sí? Esto es bien importante. Yo en este tiempo de pandemia, en un par de momentos, más de un par, yo le decía a algún hermano y me lo dije a mí mismo primero, hasta pelearse con Dios es una buena oración, ¿sí? Tal vez es de las oraciones más legítimas y honestas que tenemos. Yo no sé si ustedes se han peleado con Dios. Yo sí. Tengo 2 o 3 momentos en este tiempo de pandemia en el carro, de verdad, diciéndole al Señor, ya no más. Y entonces, y este papá dice, ayúdanos. Ya les voy a contar un poquito más de uno de esos momentos en el carro. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, a mí se me hace de verdad un grito de un papá desesperado. ¿Cuántos papás aquí no hemos estado desesperados por nuestros hijos? Los que tienen hijos chiquitos, que la fiebre no baja, ¿verdad? Ustedes a las 2 de la mañana. Yo siempre he contado, alguna vez he contado el testimonio. Vengo de un retiro de ver piernas crecer, pie plano convertirse en un pie normal, rodillas, espalda y todo. Y a las 3 de la mañana, cuando quiero orar por mi hijo, o oro por mi hijo para que le baje la fiebre, no le baja. Y por un desconocido, sí, señor, y por mi hijo, no. No les ha pasado. Sino, y a las 8 de la mañana en el hospital en emergencia, ¿verdad? 3, 4, 5 días en el hospital. Cuando estaba chiquito, uno de ellos. Claro, al principio conflicto y todo, después, perdóname Jesús, perdóname. Entiendo que la sanidad llega de muchas formas, entiendo que tú eres Dios y yo no soy nada, entiendo que es tu soberana voluntad la que sucede y ahí están mis hijos, pues. Pero pasa. Hay momentos de desesperación como este padre. Dice, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que estaba reuniéndose mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. Palabra de Dios. Mis hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo, la imagen de un padre como el Padre, como Jesús, como Dios Padre. Padres que interceden, padres que llevan a sus hijos a la presencia de Dios para que Él obre. Padres que reconocen su desesperación. Padres que le dicen a Jesús, yo creo, pero ayúdame a creer más. Padres que de repente también dudan, dice, ¿y cómo está eso, Carlos? ¿Cómo puede ser positivo dudar? No digo que sea positivo dudar. Lo positivo aquí es reconocer que podemos dudar, ¿sí? Reconocer que esa oración también es legítima para Jesús. ¿Y por qué hablo de esta cita específicamente? Me encanta, porque aquí, mis hermanos, y ojo, no quiere decir que el Señor no sea caballero, pero aquí nada tiene que ver la voluntad del Hijo. ¿Me explico?
Es por el Padre que Jesús manifiesta un milagro. Es por su papá. ¿Y qué le dice Jesús? Nada es imposible para el que cree, o para el que cree todo es posible. ¿Y por qué subrayo esto hoy? Papás, ay Carlos, esta charla hubiera llegado hace 20 años antes de que se fuera mi hijo de la casa. O alguna mamá, ay Dios, ya mi hijo ya se me perdió. Nada es imposible para el que cree. Nada. Ay, pero es que mi hijo es un caso perdido. Caso perdido. Aquí hay un montón de casos perdidos que ya no están perdidos, ¿o no? ¿Ah? O todos éramos nítidos cuando fuimos a retiro y cuando conocimos al Señor. Y era un caso perdido, legítimo. Unos más que otros. Pero aquí estamos, mis hermanos. Todo es posible para el que cree. Mis hermanos, nosotros hacemos lo posible. Jesús hace lo imposible. Él así es, Él así obra. En medio de la desesperación y la duda. En estos tiempos de pandemia, recién empezó la pandemia, tuvimos otro momento con uno de nuestros hijos y yo, yo recuerdo que iba en el carro saliendo de mi casa y empecé a llorar en el carro, así desconsolado, yo solito, yo en mi momento. Y, Señor, no puede ser, esto no debería estar sucediendo. Y entonces, y tus promesas, y empecé. Y me peleé con el Señor, mis hermanos. Decirle esto, y estas fueron mis palabras. No es para esto. No es por esto. No se supone que esto debería estarme pasando a mí. No puede ser posible que mi hijo esté así. Y entonces, Señor, iba en el carro y el Señor me dice, quiero que entiendas algo. Yo lo amo más que tú. Yo soy Dios. Y mi tiempo es eterno. Ok. Yo estoy seguro que veré las promesas de Dios cumplidas en mi familia y en mis hijos. En esta vida o en la otra. Pero yo veré las promesas de Dios cumplidas, mis hermanos. Tú verás las promesas de Dios cumplidas. En esta vida o en la otra. Porque a veces limitamos las promesas de Dios a esta vida. Pero Él es Dios. Él es Rey. Él es Señor. Y claro, después de que me recuerda a Él que Él ama más a mis hijos que yo, ¿qué otro argumento le puedo dar? Cuando sé perfectamente que fue a la cruz por mí y por mis hijos, por mi esposa. Cuando sé perfectamente que Él está ahí y no saben cuánto he descansado y cuánto mi vida y nuestras vidas han descansado a partir de esos momentos y de ese momento en particular. Porque, pues bendito Dios, las cosas van bien, pero de repente se complican las cosas como papás en el trabajo, en los estudios. Y me recuerdo, Señor, pero tú lo amas más. Tú sabes más. Él lo sabe todo. Entonces, mis hermanos, sí se vale a veces jugar este rol de este papá. Lo jugamos muchas veces seguido. Pero la característica que hoy los invito es a que seamos papás que llevan a sus hijos delante de Dios y que interceden por Él, reconociéndonos la limitante, pero pidiéndole más fe. Y ahí está la clave, ¿verdad, mis hermanos? No podemos solamente decir, pues sí, el Señor se encargará y me cruzo de brazos y no pasa nada. Nos toca actuar, nos toca creer y nos toca también confiar. Y la única manera de activar la fe es doblando rodillas y siguiendo adelante y presentándolos delante del Señor, independientemente de la edad que tengan y del rol que cada uno esté jugando ahora en sus vidas. Vamos a ver el otro personaje y vamos a irnos al libro de Lucas 8, y vamos a leer algunos versículos de Lucas 8. Aquí vamos a ver un poquito sobre la hija de Jairo, y vamos a ver, ¿se recuerdan de la hija de Jairo? La niña que estaba muerta ya, ¿verdad? Y que el Señor llegó y dijo que no estaba muerta, que estaba dormida. Vamos a leer el capítulo del 40 al 42. Yo lo tengo aquí.
Lucas 8, 40, 42. Cuando Jesús regresó del otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque todos lo estaban esperando. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija, de unos 12 años, y que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente vemos a un papá llegando delante del Señor a pedir ayuda por una hija enferma, ¿verdad? Nuevamente un papá clamándole al Señor que llegara, pero aquí ya no era, Señor, aquí te traigo a mi hija, sino que, Señor, vení conmigo y vamos a ver a mi hija que está enferma. Y vamos a leer ahora el versículo 50 al 55. Pero Jesús lo oyó y le dijo, no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Todos se rieron de él, porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte, muchacha, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como decíamos al inicio, nuevamente un papá buscando un milagro para su hija, buscando la sanidad de su hija. Y aquí la invitación, mis hermanos, es, como papás, tenemos la obligación de ver la necesidad que tienen nuestros hijos del Señor, de ver aquellas grandes penas o aquellas grandes situaciones por las que nuestros hijos están pasando. Y muchas veces las situaciones por las que nuestros hijos están pasando o los problemas que están atravesando son tan grandes humanamente hablando, o tan fuertes, o tan fuera de nuestro control, que nos hacemos los locos y no queremos verlos. Pero el Señor nos llama a imitar a este papá. El Señor nos llama a imitar a este padre que va, que busca a Jesús y que lo invita a llegar, y que Jesús es capaz de levantarla de la muerte. Y Jesús es capaz de levantar de la muerte a tu hijo, independientemente de la situación que esté pasando o de la carga que esté llevando. Estamos llamados como padres a llevar a Jesús a nuestros hijos. Estamos llamados como padres a no hacernos locos ante las situaciones complicadas que están pasando. Que la juventud, que ahora sí es, que los tiempos han cambiado. Hay muchas situaciones que el mismo relativismo nos está llevando a verlas como normales. Si tu hijo o tu hija está en peligro de muerte, tú estás obligado a llevar a Jesús para que Jesús lo levante y lo sane. Ese es uno de los llamados. Ese es uno de los mandatos que tú como papá tienes como sacerdote. Y mi hermana, aquí no se trata de que entonces yo ya me hago la loca, ¿verdad? Porque es él el sacerdote y a él le toca. Aquí es donde entra tu rol como ayuda idónea. Y aquí es donde hacemos equipo, donde juntos nos acuerpamos, donde yo le pido al Señor sabiduría. ¿Se dan cuenta que en la cita el Señor dice que Jesús invitó a Santiago, a Juan y a Pedro, a sus más cercanos, y a la mamá y al papá? ¿Sí? No dijo solo al papá, el que lo fue a buscar fue el papá. Pero invitó también a la mamá a participar de todo esto, porque hacemos equipo, mis hermanas. No estamos solamente para juzgar y señalar lo que él no hace como sacerdote. Estamos llamadas a hacer equipo con él. Y aquí, obviamente, es una situación muy clara. La hija estaba enferma y este papá va a buscar a Jesús, dejando a su hija en casa, ¿verdad? Algo que el Señor nos ponía mucho, ya lo mencionó Vivi, pero quiero acotarlo, es debemos de estar pendientes de las necesidades de nuestros hijos, de por dónde pueden estar inquietándose. Y aquí también no podemos perder de vista que los tiempos cambian, pero esto no es para educar a nuestros hijos. Y no quiero ser tampoco retrógrada, pero papás que tienen hijos pequeños, ¿sí?
o abuelitos, de repente, tengamos cuidado de qué están recibiendo por acá. No les digo que les quiten el celular, no les digo que les quiten el iPad, porque eso es irnos en contra de una realidad. Dentro de 10 o 15 años o 20 años, ya de hecho está pasando, todo se maneja por acá. Yo les iba a decir, ya ni computadoras, es que ya no hay computadoras. O sea, en mi trabajo hoy resuelvo más cosas por un chat que sentado en una computadora, por ejemplo. Recibo más información en un chat, en un teléfono, que en mi propia computadora. ¿Por qué lo menciono? Porque no podemos decir, no, eso no, porque es del diablo. No, no es del diablo. No es del diablo. Hoy estamos predicando, alabando al Señor a través de la tecnología. Un hermano del grupo decía, así como las redes nos han inundado de suciedad, de cosas fuera de contexto, de pecado, de mentiras, ¿saben qué vino a hacer la pandemia? Como siempre, el tiro le salió por la culata a Satanás, mis hermanos. Porque todos los grupos de la Comunidad Católica San Pablo, que antes nos inundábamos las redes de mensajes, todos los grupos, o buena parte de ellos, ahora estamos a través de redes sociales, a través del YouTube, a través de Facebook, a través de un montón de plataformas. Antes no lo hacíamos, antes muy pocos se promocionaban. Y así como lo hicimos en la Comunidad Católica San Pablo, como lo hicieron ustedes, como lo hizo Unidos en Cristo, como lo hizo Gente de Dios, como lo hicieron muchos grupos, así toda la iglesia. ¿Cuántos empezaron a tomar el hábito de escuchar misa todos los días a raíz de la pandemia? Misa que llegaba a casa y que sigue llegando. Entonces, no me estoy desviando, quiero hacer énfasis de la bendición que puede ser la tecnología, pero seamos muy cuidadosos siempre de ese tipo de situaciones. ¿A qué se están exponiendo? Y siempre nosotros con amor, con autoridad, pero con mucha claridad, protegiéndolos. Pendientes, así como de esto, de sus amigos siempre, chutes, sí, así, papás chutes, papás metidos. ¿Y por qué quiero, y con esto termino este concepto? Mis hermanos, nuestros hijos deben de saber que siempre van a tener un papá a quien acudir. Esto es importante. Alguna vez hace poco escuché una frase que decía, o leí una frase acá que decía, es que si mi papá se entera me va a matar. Y entonces alguien decía, no, yo no quiero que mis hijos digan eso. Si me meto en un lío, si mi hijo se mete en un lío, quiero que venga conmigo para que lo ayude a resolver. ¿Me explico? No puede ser que nuestros hijos cuando estén en problemas piensen que lo que van a recibir de nosotros es un castigo, es una sanción, es de plano que sí, seguramente. Pero lo primero que deben de entender nuestros hijos es que cuando están en un problema, como papás, vamos a salir a apoyarlos, a ayudarlos, a amarlos y a sostenerlos. Y ya para terminar, un papá que me permite ilustrar o nos permite ilustrar dos líneas de dos tipos de hijos, de dos formas de actuar. Y definitivamente es el papá de la parábola del hijo pródigo, de la parábola del papá que perdona a su hijo. Yo me estoy inventando otro nombre, de la parábola del hijo envidioso, ¿verdad? Porque también se le puede sacar un poco a eso. Pues tenemos la historia, no vamos a leer toda la cita, pero se recuerdan de esa parábola, ¿verdad? El hijo menor le dice, papá, dame la parte que me toca, la mitad, vendela, dame mi dinero. Se lo llevó, lo fue a malgastar. Y el otro hijo, el mayor, buen hijo, ¿verdad? Tipazo el otro hijo, ¿sí? Se quedó cuidando a su papá, trabajando la finca, trabajando en casa del papá, como debe ser. El hijo menor, cuando en aquel entonces, y de alguna manera es un mensaje que todavía es válido, cuando un hijo le decía en aquel entonces al papá, dame tu herencia, o dame la herencia que me toca, es decirle, te prefiero muerto que vivo, ¿sí? Es casi decir mejor como que si estuvieras muerto. Pues sabemos que este hijo que se fue a gastar la herencia, le fue muy mal, llegó a desear la comida de los cerdos y no se la daban, y estando allí en la peor condición que podía estar, recordó que en la casa de su padre
Habían empleados que seguramente tenían comida y techo. Y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y bueno, y regresa el hijo. Y vamos a leer lo que pasa cuando regresa el hijo. En Lucas 15, 28, 31. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Normalmente vemos la historia del hijo que se arrepiente, del hijo que se porta mal, del hijo que regresa, y vemos la escena maravillosa del padre recibiéndolo desde lejos, perdonándolo, amándolo, vistiéndolo y celebrando. Pero está el otro hijo, el bueno, dice uno, ¿verdad? El otro hijo, el mayor, que se dejó envenenar en un momentito por los celos, por la amargura, en un momentito. En un momento escucha la fiesta y va y un empleado le dice, no, es que su papá mandó a matar al becerro más gordo y se va y se aleja y no celebra. Pero entonces aquí venimos a manejar las últimas dos características de los papás, de un papá al modelo de Dios. Primero es el papá que perdona al hijo que lo dio por muerto, al hijo que perdió la mitad de todo lo que tenía. Esa es una de las características importantes de todo papá. Yo espero, de verdad espero, y haciendo esta charla lo sentía y se los manifiesto, que aquí no haya papás que no hayan perdonado a sus hijos, o que no hayamos hijos que no hayan perdonado a sus papás, o que no le hayan llegado a pedir perdón a sus papás. Y si lo hay, agarra el guante y plantátelo, ¿sí? Si lo hay, es para ti este momento. Si tienes un hijo, papá, del cual tienes 20 años de no saber nada, mamá, es que usted no sabe lo que me hizo. Es que vos no sabés lo que hizo conmigo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que si somos padres a imagen del Padre, tenemos el llamado, la invitación, por no decir la obligación, de perdonar. Ya pasaron 20 años, ya pasaron 5 años, ya pasó una semana, no importa cuánto tiempo haya pasado, pero es que él no ha venido, es que el hijo pródigo regresó, ese no es el punto. ¿Ustedes creen que ese papá perdonó al hijo cuando regresó? ¿O lo perdonó antes? Ya lo había perdonado, ya lo había perdonado. Él salía a esperarlo, él salía a esperarlo. Él ya lo había perdonado. Primera característica, perdonemos, papá, de esta imagen. Y al mismo tiempo tenemos un papá que está celebrando la venida de su hijo, el que estaba muerto regresó y ve que su felicidad no era completa porque le faltaba su otro hijo. Y entonces volteó a ver, ¿y dónde está? Está allá. Y va con el hijo, va a buscar al hijo. Otra característica, el papá va a buscar al hijo. Miren, ya dejémonos de esos machismos, de esos conceptos retrógrados. Perdón si alguien se va a sentir ofendido de que casi que yo soy el papá, besame la mano, ¿sí? Eso pasaba antes y yo sé que muchos fuimos creados con esa idea. Pero aquí estamos hablando de un padre que va a buscar al hijo berrinchudo, ¿sí? No para consentirle el berrinche, para amarlo. Y el hijo le dice, mira, yo soy el bueno, yo soy el traidito, yo te he ayudado, yo aquí, yo allá, y preferiste celebrar con este. Y el papá lo desarma y le dice, el padre le contestó, hijo mío,
hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Este hijo evidentemente se quedó, pero como que se le olvidó cuál era su rol, ¿verdad? Imagínense, estaba un poco más consciente el que se fue que el que se quedó. Un padre que busca a su hijo y anima a su hijo. Porque a eso va a decirle, venite, vamos, vamos. El hijo le hace el berrinche y el papá, todo es tuyo. Vamos a celebrar, tu hermano regresó. En resumen, mis hermanos, así es el amor de padre y estas son las características que hoy el Señor nos permite decirles a ustedes y a mí y a Vivi, imitemos a Jesús para ser padres como Él es. ¿Por qué? ¿Cómo es Él? Pues es un padre que bendice, es un padre que nos lleva delante de Él. Jesús nos lleva delante del Padre, que intercede delante del Padre, que perdona y que busca y anima. Estas características son sin duda características que nos permiten ser imitadores de Dios como papá, para que un día nuestros hijos digan, pues sí, igual. Nunca es tarde, el tiempo no se ha perdido, el tiempo no se ha perdido. Ni la muerte limita la gracia y el poder de Dios, mis hermanos. Así que si hoy todavía hay quien tenga algo que perdonarle a su hijo, vamos a orar y a perdonar. Si todavía hay alguien que tenga algo por qué pedirle perdón a un papá, a una mamá, pues es tiempo para mañana ir a hacer visita y pedir perdón. Y si no me perdona, no te estoy diciendo que vayas a sacarle su perdón. Te estoy diciendo que vayas a pedirle perdón. Que te acerques. El hijo pródigo no asumió el perdón. El hijo pródigo solo dijo, bueno, a ver, que me trate como un empleado. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos permita tener claridad sobre Él como modelo. Más allá de los estereotipos del mundo, más allá si tuvimos buenos padres o malos padres, si hemos sido buenos o malos, más allá de todo eso, estamos llamados a bendecir a nuestros hijos, a llevarlos delante de Dios, a acercarnos a Él e interceder por ellos sin importar su edad, a perdonarlos, a buscarlos y animarlos. Amado Señor, hoy queremos darte gracias por la bendición que nos das a los hombres y varones que estamos acá, de que nos digan papá. Mi hermano ahí donde está, dígaselo a Jesús. Gracias, porque comparto contigo el título de padre. Gracias, porque viéndolo así me queda bien grande ese título, pero me lo has dado. Y me diste la unción justa, necesaria y suficiente para ser padre de los hijos que tengo. Mi hermano, dígaselo ahí. Mientras tanto, mis hermanas, ustedes denle gracias a Dios por el papá que han tenido. Ahí donde están, hermanas, díganle gracias por mi papá. Pero déjenme orar hoy, en este momento, con mis hermanos. Mis hermanos varones, yo les pido que allí le digan a Jesús, gracias por darme la unción justa, necesaria y suficiente para ser padre de mis hijos. Gracias, Jesús. Amado Señor, yo te pido en esta tarde, esta noche, que la gracia de tu Espíritu se manifieste y que bendigas a cada uno de estos padres. Y vamos a hacer algo, papás. Yo les pido a todos los que son papás que se pongan de pie. Ahí con tus ojos cerrados, con la convicción que tienes del ministerio que Dios te ha dado.
Yo te pido que levantes tus manos y bendigas a tus hijos por nombre. Si no están acá, no importa, pero di: yo te bendigo, José Carlos, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, David Andrés, en el nombre de Jesús. Los bendigo, hijos amados, y que todas las promesas de Dios sean cumplidas en su vida. Hijos, los bendigo. Gracias. ¿Y ahora? Y después de bendecirlos, Señor, yo quiero hoy, ahí con mis ojos cerrados, presentarlos delante de ti. Te invitamos a que presentes a tus hijos delante del Señor, como lo hizo aquel papá que llevó a su hijo con esa necesidad delante de Jesús. Preséntaselos a Él. Intercede por ellos. Dile: Señor, yo tengo esta pena por mis hijos. Tú conoces la necesidad por la que están pasando. Señor, que te conozcan, que te amen, que decidan por ti. Que esta situación económica que están pasando pase pronto, Señor. Que estos problemas que tienen emocionales pasen pronto. Independientemente de la situación, mi hermano, confiésasela ahí al Señor, intercede por ellos. Sé específico. Siento en mi corazón que hay papás que tienen hijos con problemas de alcohol. Sé específico y intercede por ellos. Intercede por él. Sé específico. Tomémonos un momento para ello. Y allí donde estás, si tienes algo en tu corazón por qué perdonar a tus hijos, perdónalos. Dile: Señor, en tu nombre yo perdono a mi hijo, y menciona su nombre. Yo lo perdono por lo que me dijo. Yo lo perdono por no llenar las expectativas que yo tenía. Yo lo perdono por haberme ofendido, por haberme dado por muerto. Yo lo perdono. Lo perdono en el nombre de Jesús. Y lo perdono porque lo amo, Jesús. Es tu hijo y es mi hijo y lo amo. Lo perdono. Y te pido, Señor, que me des la valentía para buscarlo y amarlo, para buscarlo y animarlo. En el nombre de Jesús, Señor, dame esa humildad. Yo clamo hoy por una unción especial para mí como papá, Señor. Mi hermano, levanta tus manos y dile: Señor, úngeme como el papá que estos hijos que te he presentado necesitan. Yo recibo tu unción, Señor. Yo recibo esa unción en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Y los que hoy no son papás, y los que, mis hermanas que obviamente no son papás, yo los invito a que se pongan de pie y demos gracias a Dios por nuestros papás, por quien tomó el rol de padre, por quien tomó ese rol. Si no tuvimos un rol paterno positivo, alguien lo pudo hacer. Y si no, dale gracias a Dios porque aquí estás, porque Él es tu Padre que te cuida, que te ama, que te bendice, que es perfecto, santo y eterno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Y como padres y como madres y como hijos, declaramos bendición en nuestras vidas, en nuestras generaciones. Mis hijos hoy son la primera de 1000 generaciones benditas. Los declaramos en la vida, los declaramos en tu reino, los declaramos tus hijos. Gracias porque tú los amas más que nosotros. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.
levanta.